Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la herramienta de estadísticas variables en la calculadora gráfica T84. En este video veremos un ejemplo donde también tenemos una tabla de frecuencias. Cuando ejecutamos las estadísticas de una variable en la T84, podemos obtener toda la información sobre los datos que se muestran aquí, donde x bar es igual a la media o al promedio. La suma de x es igual a la suma de los valores de datos. La suma de x cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los valores de datos. Sx es la desviación estándar de la muestra. Sigma x es la desviación estándar de la población. N es el mismo número de valores de datos. En la página siguiente, minx es el valor mínimo de datos, Q1 es el primer cuartil, med es la mediana, Q3 es el tercer cuartil y max es el valor máximo de datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen varios métodos para determinar el primer y tercer cuartiles. Por lo tanto, antes de usarlos, queremos asegurarnos de que debemos usar el método utilizado por la calculadora gráfica T84. Y para mi investigación descubrí que la calculadora gráfica T84 usa la fórmula del punto 2, 5 multiplicado por la cantidad n+1 para calcular la posición del cuartil inferior. Y punto 7, 5 veces la cantidad de n+1, para calcular la posición del cuartil superior, o el cuartil 3. Y las calculadoras devuelven la posición promedio entre las mediciones en lugar de la posición exacta o el redondeo a una posición particular utilizada en algunos paquetes de software de estadísticas. Si la posición es un decimal, otra forma de explicar cómo la calculadora T84 encuentra los cuartiles sería decir que el cuartil inferior, o Q1, es la mediana de la mitad inferior de los datos. El cuartil superior, o Q3, es la mediana de la mitad superior de los datos. Sin embargo, si la mediana es el valor de los datos, no se considera que esté en la mitad superior o inferior de los datos. Mirando estos dos ejemplos donde tenemos un número par de datos, valores, observe cómo la mediana aquí sería 14, y aquí tendríamos una mediana de 15.5. En estos dos ejemplos, la mediana no es un valor de datos y, por lo tanto, Q1 es la media de 7 y 9, que es 8. Y Q3 sería la media o promedio de 16 y 20, que es 18. En este ejemplo, la mediana de la mitad inferior sería 9, por lo que Q1 es 9 y Q3 sería la mediana de la mitad superior, o 24. Ahora veamos dos ejemplos en los que tenemos un número impar de valores de datos. Debido a que tenemos un número impar de valores, observe cómo la mediana es un dato, valor, tanto aquí como aquí. Por lo tanto, el T no lo considera en la mitad superior o inferior. Y por lo tanto, Q1 será la media o el promedio de 7 y 9, que es 8. Y Q3 será el promedio de 24, que es 22. Sin embargo, aquí, debido a que tenemos un número impar de valores de datos en la mitad inferior y superior, porque T no considera la mediana en la mitad superior o inferior, Q1 es 9 y Q3 es 26. Es importante reconocer esto porque si su cuarto no usa la misma técnica para encontrar los cuartiles, no desea confiar en 84 para encontrar los cuartiles por usted. Y, de hecho, en nuestra clase en realidad no estamos usando el mismo método que la T84, usamos el método descrito aquí. Vamos a ver un ejemplo donde usamos la T84. Se nos pide que determinemos la media, la mediana, la muestra y la desviación estándar de la población, y el resumen de 5 números. Normalmente no encontraríamos tanto la muestra y desviación estándar de la población. Si los datos fueran la muestra, usaríamos solo la desviación estándar de la muestra. Si los datos fueran la población completa, solo usaríamos la desviación estándar de la población. Para el primer paso, ingresemos los datos. Ingrese los valores de datos en L1 y la frecuencia en L2. Observe porque 65 tiene una frecuencia de 2, hay dos valores de datos de 65. Como la frecuencia de 73 es 3, hay 3 valores de datos de 73, y así sucesivamente. Entonces presionaremos Stat, y luego Entrar. Debido a que tenemos datos antiguos en L1, iremos a la parte superior de la columna, presionaremos Borrar y luego ingresaremos. Y ahora ingresaremos los valores de los datos. Entonces tenemos 65, Enter, 73, Enter, y así sucesivamente. Y ahora presionaremos la flecha derecha e ingresaremos la frecuencia. Entonces 2, Enter, 3, Enter, y así sucesivamente. Y ahora ejecutaremos las estadísticas de una variable, así que presionaremos la tecla Stat, la flecha derecha quiere calcular. Y la primera opción es una estadística variable. Entonces podemos presionar el número 1 o ingresar, porque 1 está resaltado, por lo que presionaremos Enter. Ahora tengo una versión más nueva de la T84. Mostraré la pantalla de la versión anterior en un momento.
Note aquí es pidiendo lista nuestros datos están en L1, así que esto es correcto, presione la flecha hacia abajo. Sin embargo, la lista de frecuencias está en L2, por lo que queremos ingresar a L2 presionando. Segundo, número 2, flecha hacia abajo para calcular y presiona Enter. Ahora, antes de recopilar la información que necesitamos, quiero mostrar la captura de pantalla de la versión anterior de 84 o los 83. Una vez que tengamos estadísticas de una variable en la pantalla de inicio, usando la versión anterior, debemos seleccionar la lista para los valores de datos y la lista para la frecuencia. Observe aquí, los valores de los datos estaban en L1, por lo que seleccionamos L1 presionando la segunda, y luego ingrese, la segunda 2 para L2 para indicar dónde se encuentra la frecuencia. Y luego, desde aquí, presionaríamos Enter, lo que nos lleva a esta pantalla. Entonces esto nos dice X-bar, o la media sería aproximadamente 82.36. Desde esta pantalla también vemos que la desviación estándar de la muestra sería aproximadamente 8.59. Y la desviación estándar de la población sería aproximadamente, observe que redondeamos 2 decimales, redondeando hacia arriba. Entonces, a 2 decimales, esto sería aproximadamente 8.40. Entonces nuestra media sería aproximadamente 82.36. La desviación estándar de la muestra es aproximadamente 8.59. Y la desviación estándar de la población fue aproximadamente 8.40. Ahora presionaremos la flecha hacia abajo para ir a la página siguiente. Observe cómo la mediana es igual a 81. Y luego el resumen de 5 números será el mínimo Q1, la mediana Q3 y el máximo. Entonces tenemos 65, 81, 81, 88, 95. Y nuevamente, solo recuerde, hay varios métodos para determinar Q1 y Q3. Entonces, antes de usar estos valores, es importante asegurarse de que se supone que debe usar el mismo método como la T84. Y recuerde que para nuestra clase estamos usando un método diferente. Espero que hayas encontrado esto útil.